Hola, buen día. Soy el doctor Leonardo Francisco Monsiváis Mora, jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital General de Acámbaro. El día de hoy vamos a hablar acerca de la guía de práctica clínica de detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Esta es de la actualización 2017. Esta la podemos encontrar en línea en el catálogo maestro del CENETEC. Muy bien, es bien importante que antes de abordar la guía de práctica clínica demos una breve introducción a lo que son los trastornos hipertensivos. La hipertensión es el trastorno médico más común que se va a presentar durante el embarazo. Y es tan importante porque llega a complicar una de cada 10 gestaciones. En lo que es nuestro medio, que es Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia es la causante del 25.7% de las muertes maternas. Si nosotros nos echamos un clavado en lo que son las causas de muerte materna aquí a nivel nacional, vamos a encontrar la hemorragia y la hipertensión o los estados hipertensivos siempre en las primeras dos causas de muerte materna. Tal vez en este año y el año pasado sea el COVID, pero a reserva de todo esto, la hipertensión siempre va a estar entre los primeros lugares de muerte materna. En las últimas 2 décadas se ha producido un aumento de su incidencia, en un 25% aproximado. Cerca de 50 a 100 de ellas van a desarrollar secuelas y por desgracia una fallecerá. ¿Qué otra cosa es bien importante? Siempre tenemos problema en cuanto a la clasificación. Bueno, ya todos sabemos que un trastorno hipertensivo, pues la característica principal va a ser la hipertensión, pero sí va a ser muy importante una correcta clasificación porque esto nos va a hablar sobre el manejo, el tratamiento, valga la redundancia, y el pronóstico, ¿sí? Aquí lo importante del pronóstico es que estamos hablando de un binomio, tanto la madre como el producto. Entonces es muy importante la clasificación porque de esto va a depender mucho del embarazo. Entonces así tenemos que la podemos clasificar en hipertensión gestacional, que se va a definir como la que se va a presentar después de la semana 20, que no vamos a tener presencia de proteinuria significativa y que todavía puede estar hipertensa en las primeras 12 semanas posparto. Una vez pasadas estas 12 semanas, la paciente regresa a cifras normales de TTA. Y si la paciente posterior a estas 12 semanas persiste con cifras elevadas de TTA, en este momento cambiaría a hipertensión crónica. Preeclampsia. La preeclampsia va a ser cuando se presenten cifras de tensión arterial mayor o igual a 140/90. Proteinuria. Proteinuria lo vamos a definir como más de 300 miligramos en una recolección de orina de 24 horas. O que tengamos una creatinina sérica elevada, arriba de 1.5 miligramos sobre decilitro. Y es bien importante que se va a presentar en embarazos mayores a 20 semanas o hasta 2 semanas posparto, ¿sí? Preeclampsia con datos de severidad. Va a ser aquella paciente que tenga una TA arriba de 160/110 y que además presente síntomas con compromiso de órgano blanco. Generalmente estos vamos a definir como síntomas de agravamiento o de severidad, que entre ellos está la cefalea, la visión borrosa, los fosfenos, el dolor en el flanco derecho, vómito, epigastralgia, papiledema, etc., ¿no? Eclampsia. La eclampsia va a ser una complicación de la preeclampsia severa. Generalmente va a estar acompañada de síntomas neurológicos. El más común va a ser la convulsión. Hipertensión crónica. Va a ser la presencia de hipertensión arterial antes del embarazo o antes de la semana 20 o hasta la semana sexta posparto, asociada o no a proteinuria. Esto es bien importante, ¿sí? Y también tenemos lo que es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, que en este caso es el desarrollo de preeclampsia o eclampsia
en una mujer con hipertensión crónica preexistente, ¿sí? Aquí me gusta siempre hacer una connotación especial. Si bien el síndrome de HELP no es parte de la clasificación, sino es una complicación o una parte misma de la preeclampsia con datos de severidad, sí es bien importante identificar o los factores que identifican un síndrome de HELP. El más común siempre va a ser la trombocitopenia y esta debe ser menor a 150.000. ¿Qué otras características tenemos? Enzimas hepáticas elevadas, ¿no? ALT o AST. ¿Por qué es muy importante dar una vuelta o una explorada a esta guía de práctica clínica? Pues es que si nosotros tenemos que los desórdenes hipertensivos están asociados con severas complicaciones maternas, pues va a ser muy importante que demos un extra repaso de esta guía de práctica clínica, ¿sí? Porque otra cosa es muy importante, porque siempre va a estar asociada a la presencia de parto pretérmino, restricción de crecimiento, bajo peso al nacer y, por supuesto, muerte perinatal. ¿Por qué otra cosa es muy importante? Pues porque en las últimas 2 décadas la incidencia de hipertensión gestacional y preeclampsia han ido incrementando. Se estima que su incidencia es de 5 a 10%. Si abordamos un poco más esta guía de práctica clínica, ¿cuál va a ser el objetivo de estudiar esta guía de práctica clínica? ¿O qué pretendemos al analizar esta guía de práctica clínica y esta presentación? Muy fácil, estos son a los grandes rasgos los objetivos que yo creo que deberíamos de buscar, y si no los logramos en una revisión, en 2 revisiones, pues hay que hacer más o hay que llevarnos la guía a nuestra casa, dar un repaso para tratar de cumplir estos objetivos. Yo creo que una vez cumpliendo estos objetivos vamos a impactar de manera positiva en el tratamiento de estas pacientes. ¿Cuáles son estos objetivos? Incrementar la detección oportuna de las enfermedades hipertensivas. Aumentar la proporción de pacientes controladas. Favorecer la detección oportuna de complicaciones asociadas e iniciar manejo y referencia oportuna a segundo y tercer nivel. Este último se me hace importantísimo, ¿no? Creo que ya no se comete tantos errores en cuanto a la identificación o al diagnóstico de la paciente, pero se sigue cometiendo mucho el, el solo referirse, ¿no? Se identifica a la paciente, se evidencia que hay un problema, pero no se inicia el tratamiento, no se estabiliza la paciente previa a la referencia. Entonces es muy importante iniciar ese manejo. Si bien no vamos a una estabilidad, no como una estabilidad, no vamos a dar un tratamiento definitivo, ni vamos a dar el manejo definitivo, pero sí vamos a estabilizar a nuestra paciente para evitar un agravamiento o un empeoramiento de nuestra paciente en corto plazo. ¿Qué otra cosa es muy importante? Aumentar la proporción de pacientes controlados, ¿no? Porque hay que darle seguimiento al tratamiento establecido a nuestra paciente. En caso de que empecemos a notar que nuestra paciente que ya fue valorada, ya se le inició el manejo, empieza nuevamente a descontrolarse, pues nuevamente intentar reestabilizar a nuestra paciente y si es necesario volver a enviar para que se vuelva a dar o ajustar el tratamiento a nuestra paciente. Bueno, ya sumergiéndonos prácticamente en lo que es el tema, vamos a hablar de factores de riesgo. Siempre en primer nivel va a ser el primer contacto de la paciente, ¿no? La paciente embarazada, la que apenas se dio cuenta, la que acude por primera vez a su cita, ¿no? Y obviamente no siempre va a ser en condiciones óptimas, ¿no? No va a ser la paciente que va a las 8 semanas, ni que sabe de su enfermedad o que sabe de su embarazo. La mayoría de las veces son pacientes que tienen muy poco conocimiento acerca de su embarazo, pacientes que van más allá de las 8 semanas o del primer trimestre. Nos van a tocar pacientes que su nivel de escolaridad es bajo, entonces tenemos que lidiar con aún más problemas, ¿no? Entonces es muy importante empezar desde el cero y empezar a identificar siempre, ¿no? No solo en la primera consulta, siempre que vaya nuestra paciente vamos a buscar factores de riesgo.
¿Cuáles son los más importantes? Edad materna, paridad, raza, historia familiar de preeclampsia, presión arterial materna, embarazos mediante técnicas de reproducción asistida y índice de masa corporal, que es bien importante. Siempre que hablamos de una paciente con comorbilidades, esto va a hacer que se incremente nuestro riesgo de 2 a 4 veces. Entonces es muy importante hacer un extra énfasis en buscar si nuestra paciente padece diabetes mellitus, si la paciente ya era hipertensa crónica, una paciente con lesión renal previa, trastornos inmunológicos, trombofilias. Y entonces, si nos sumergimos en nuestra guía de práctica clínica, nos va a marcar factores de riesgo muy puntuales, ¿no? Mujeres que presenten al menos uno de los siguientes factores, que sea su primer embarazo, ¿no? O que sea el primer embarazo de la pareja, una edad mayor a 40 años, la historia familiar de preeclampsia, gestaciones múltiples, obviamente una de las más importantes, si no es que la más importante, el antecedente de preeclampsia en embarazos previos, ¿sí? Un periodo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor a 30, como ya lo mencioné, enfermedades preexistentes, historia familiar o inicio temprano de enfermedad cardiovascular y obviamente presiones arteriales en límites altos antes de la semana 20. La insulinoresistencia, la obesidad, la hipertensión, las dislipidemias, esto nos van a caracterizar el síndrome metabólico, que si bien es algo que estamos viendo muy frecuentemente en este tiempo en nuestra consulta, ¿no? Pacientes ya gorditas, con problemas dislipidémicos, ya con una cierta resistencia a la insulina, con hipertensión. Entonces, generalmente, siempre que tengamos una paciente con estas características, estamos hablando que del 30 al 40% se va a complicar, ¿no? Entonces es muy importante empezar a seleccionar a nuestras pacientes de acuerdo a sus factores de riesgo, ¿sí? Si nosotros hacemos nuestro labor, o bueno, hacemos la labor únicamente de una historia clínica materna, así no ocupamos de mucha ciencia, únicamente de preguntar, de hacer una historia clínica perfecta o muy bien, logramos una tasa de detección del 30%, ¿sí? Para predecir preeclampsia severa, ¿sí? Obviamente sí, va a haber muchas pacientes que digan, bueno, no tenía ningún factor de riesgo, pero empezó con datos de hipertensión. Sí, claro, siempre va a haber ese tipo de pacientes, pero nosotros vamos a ir muy enfocados a las pacientes que se nos pueden complicar de manera importante, ¿no? La paciente que está gordita, que ya es diabética, que ya es hipertensa, pues lo más probable es que se va a complicar en el embarazo. Entonces a esa es a la que tenemos que estar enfocados nuestros esfuerzos para identificar, ¿no? Obviamente queremos identificar a la mayor cantidad, pero siempre vamos a tratar de identificar a las que se nos van a poner más mal. Muy bien, vamos a la parte más sencilla, el diagnóstico. Muchas veces tenemos carencias, ¿no? Carencias en todos los niveles. Entonces el diagnóstico va muy enfocado a tratar de hacer el diagnóstico con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? La forma más sencilla es historia clínica y todas las pacientes embarazadas, independientemente de cuál es el motivo por el que acuden a su cita, con mayor razón si es una cita de control prenatal, siempre hay que evaluar la detección o la presencia de proteinuria. Y la forma más sencilla siempre va a ser la tira reactiva. Si nuestra tira reactiva nos marca más de una cruz, prácticamente estamos hablando de que lo más probable es que esta paciente tenga una proteinuria significativa. ¿Qué vamos a hacer? Si nuestra paciente está estable, pues solicitarle una recolección de orina de 24 horas para hacer una determinación de proteínas en orina de 24 horas. Si nuestra paciente no está estable, pues estabilizarla y referirla al nivel que corresponda, ¿sí? Aquí como valoración inicial
no es que se refiera solamente a la primera vez que nosotros vemos a la paciente, ¿no? Nuestra valoración inicial me refiero generalmente a cuando no conocemos a nuestra paciente, ¿no? Por desgracia, no siempre el mismo médico ve a la misma paciente siempre. Entonces, puede ser que la paciente ya tenga un control prenatal en la unidad a la que acude, pero que sea la primera vez que yo vea a mi paciente. Entonces, si esa es la razón, entonces técnicamente podemos decir que yo no conozco a la paciente. Entonces tenemos que hacer una valoración inicial y por eso lo manejo como si fuera primera vez, ¿no? ¿Qué hacemos? Una historia clínica y vamos a ir siempre enfocados a factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿sí? Que siempre pasamos por alto, la exploración de signos vitales. Generalmente lo dejamos a la enfermera, al asistente, a alguien más, ¿no? Muchas veces en la consulta te llegan y te dan, aquí están los signos del paciente o de la paciente, doctor. Y tú checas y tenemos cifras poco realistas o poco veraces. Entonces, lo más importante es, desde el principio, ver que la técnica sea la correcta para la toma de signos vitales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto ya que todo mundo trae su monitor de presión arterial del que se coloca en la muñeca, ¿no? Que la mayoría de las veces no es malo, pero están mal calibrados. Entonces, en todos los consultorios, prácticamente casi en todas las clínicas, siempre se tiene un baumanómetro aneroide. Entonces, hay que identificar que se esté tomando de manera correcta la presión arterial. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos entonces a identificar las pacientes que tengan una cifra de tensión arterial igual o mayor a 140/90 en 2 ocasiones con un margen de al menos 4 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Siempre llega la paciente corriendo y lo primerito que hacen es sentarle y checarle la presión. No, siempre hay que darle la oportunidad de unos 5 o 10 minutos de que la paciente se tranquilice, se relaje para checar sus signos vitales. Ok, está elevado y la paciente está estable, hay que dar ese margen de al menos 4 horas para volver a checar la presión y corroborar esa cifra arterial. Oiga, doctor, pues es que yo soy del turno de la mañana y la paciente llegó a las 12 del día, entonces ¿cómo le hago? Ah, bueno, se cita el siguiente día para checarle la presión o se le deja el encargo al siguiente turno, ¿no? Muchas veces nos ha tocado ver pacientes que se refieren porque en su clínica, en su centro de salud o en su unidad de adscripción llegó con una cifra de 160/100, 150/90. Ya la paciente llega por sus propios medios o viene en la ambulancia recostada, llega aquí 5 minutos, espera, se checa la presión y muchas veces fue una paciente normotensa. ¿Qué pasó? Pues no le dimos el tiempo suficiente para realmente tomar una cifra adecuada de TA, ¿sale? ¿Qué otra cosa es muy importante? Si se tiene la opción de tomar estudios de laboratorio, siempre lo mejor será tomar un perfil bioquímico. ¿Qué es lo que nos importa de los estudios de laboratorio? No es que no nos importen todos, pero obviamente hay que tratar de ser racionales en lo que solicitamos, ¿no? Porque siempre tiempos en una paciente de 20 semanas sin un riesgo quirúrgico. Bueno, si no tengo una razón de ser, no hay que pedirlo, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Una hemoglobina, un hematocrito, plaquetas, AST, ALT, deshidrogenasa láctica, creatinina, EGO. Con estos estudios nos podemos dar una idea de si nuestra paciente tiene datos de severidad bioquímica, ¿no? O si tiene datos bioquímicos que nos hagan sospechar de que hay un problema. Si nuestra paciente en el ego lo único que nos reporta es proteinuria y es una proteinuria no significativa, o chin, en mi unidad no tengo acceso a laboratorios o por el turno no tengo laboratorio en este momento y solo tengo una tira reactiva y lo único que mi paciente tiene es más de una cruz, pues le mando a solicitar su cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Si bien este es el gold estándar para el diagnóstico de proteinuria, muchas veces no tenemos 24 horas para hacer la valoración de nuestra paciente. Entonces hay varias alternativas
por las que podemos hacer el diagnóstico de proteinuria. Obviamente, como les mencioné, el gold estándar va a ser la recolección de orina de 24 horas y la cuantificación de proteínas, y esta debe ser igual o mayor a 300 miligramos. Y doctores, que no tenemos, y lo único que tengo en mi unidad es tiras reactivas. Entonces, si es lo único que tengo, es lo que debo de utilizar, y tiene que ser más de una cruz, ¿no? Pero ¿qué cree, doctor? Si tengo un laboratorio, ¿qué le puedo hacer? La relación proteína-creatinina, pero estamos hablando de creatinina urinaria. Si nosotros tenemos esta relación mayor o igual a 0.28 miligramos por decilitro, prácticamente estamos ante la presencia de una proteinuria significativa, y ya podemos obviar la toma de orina de 24 horas y la cuantificación de proteínas. ¿Qué hacemos si se detecta hipertensión durante el embarazo en mujeres previamente sanas o en aquellas con alto riesgo de preeclampsia? Pues lo ideal más en nuestro medio es evaluar la hospitalización a corto plazo. ¿Para qué? Para lo que les comenté desde el inicio, clasificarse. Y en caso de confirmarse el trastorno hipertensivo, iniciar el tratamiento adecuado. ¿Cuáles pacientes ameritan hospitalización urgente? Aquellas que presenten una hipertensión severa, epigastralgia, dolor en epicondrio derecho, náusea y vómito, aun cuando no se demuestre de manera inmediata la proteinuria. Siempre que nosotros tenemos una paciente que llega con los datos de alarma que nosotros les damos, obviamente por algo son datos de alarma, porque requieren de un manejo inmediato. Entonces, ¿qué hacemos? Hospitalizar, estabilizar y estudiar a nuestra paciente. Sí, sí puede ser que nuestra paciente tenga gastritis, sí puede ser que nuestra paciente tenga una colecistitis, sí puede ser que nuestra paciente tenga hiperemesis, una infección, pero obviamente para eso es la valoración, ¿no? No toda paciente que llegue con estos datos significa que tiene un problema de hipertensión, pero sí es importante que toda paciente que presente estos síntomas le descartemos que nuestra paciente tenga un cuadro hipertensivo. Muy bien, siempre escuchamos que dicen datos de severidad, datos de severidad, datos de severidad. ¿A qué nos referimos con datos de severidad? Muy bien, aquí les pongo una tablita muy práctica, muy específica y muy puntual, ¿no? Órgano afectado, el endotelio vascular. ¿Cuál va a ser? Pues la presión sanguínea, ¿no? Cuando tenemos un problema o cuando hablamos de un dato de severidad, cuando la presión sanguínea sistólica es más allá de 160 miligramos o una diastólica más allá de 110 miligramos en 2 ocasiones con un margen de al menos 4 horas. En este caso, a veces, pues obviamente nadie va a esperar 4 horas para decir que es un signo de severidad, ¿no? Generalmente en algunas otras prácticas, en algunas otras guías de práctica clínica o en algunos boletines prácticos nos hablan de 15 a 20 minutos. Entonces, lo ideal es que lo hagamos con una diferencia de 15 a 20 minutos. ¿Qué otro dato de severidad? Cefalea de novo o de nueva presentación con síntomas visuales. No, doctor, es que tengo una cefalea que no se me quita, que me empezó hace una hora y ya me tomé 1 gramo de paracetamol y no se me quita. Y está en aumento y ya empecé a ver visión borrosa, tengo que empezar a ver fósfenos, ¿no? Brillitos, dicen las pacientes. Entonces esas pacientes hay que estudiarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato de severidad. Hablando de sistema cardiorrespiratorio, el dolor torácico. Generalmente el dolor torácico, la disnea no son tan comunes, pero sí se pueden presentar. O una saturación de oxígeno menor al 97%. El hematológico, pues prácticamente lo vamos a ver en estudios de laboratorio. Y el más importante va a ser la trombocitopenia. Y en este caso teniendo una trombocitopenia menor a 100,000. ¿Sí? En la química sanguínea, ¿cómo vamos a ver que hay un daño a órgano blanco como el riñón? Muy fácil, una elevación de creatinina sérica mayor a 1.1. Inclusive en otras guías hablamos de 0.9, 0.8, ¿no? Pero ya lo podemos poner en un margen un poquito más holgado y damos 1.1
como una elevación de la creatinina para hablar de un dato de severidad. Aquí en la misma guía de práctica clínica nos hablan de la elevación del ácido úrico, pero si bien este no lo vamos a tomar como un dato de severidad, sino más bien como un marcador pronóstico, ¿sí? A mayor elevación del ácido úrico, mayor riesgo de muerte neonatal. Entonces, hay que ser muy importante, bueno, hay que ser muy juiciosos, y si solamente tenemos elevación del ácido úrico, tenemos que ver qué tanto es más allá del valor normal o qué tanto es más allá de su cifra previa, ¿sale? Muy bien. ¿Qué otro órgano? El hígado, por ejemplo, que vamos a tener náuseas, vómito, dolor en hipocondrio derecho, elevación sérica de bilirrubinas, de enzimas hepáticas, disminución plasmática de albúmina, ¿no? Y ya más yéndonos más al binomio, alteraciones fetoplacentarias. Generalmente paciente con hipertensión que aparte ya trae datos de restricción de crecimiento o un oligohidramnios que no le podemos dar una explicación de otra forma, o ausencia de flujo reverso al final de la ausencia o flujo reverso, perdón, al final de la diástole. Esto nos habla de lesión a órgano blanco y estos son datos de severidad. Muy bien, ahora vamos a ser un poquito más prácticos. Ya vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico y la intervención de acuerdo a la clasificación que dimos. Entonces, hablando de hipertensión preexistente, una hipertensión crónica. Entonces, ya que vimos que la vamos a definir como una hipertensión que se presenta antes de la semana 20 de gestación, ¿sí? Es una paciente que presenta antes del embarazo o que se desarrolla antes de la semana 20 de gestación. Así de sencillo decimos, esta es una paciente hipertensa crónica o una hipertensión preexistente. Y así la clasificamos. ¿Cuál va a ser nuestra intervención en primer nivel? Muy sencillo. Hay que referirla a segundo nivel. Pero antes de eso, hay que iniciar un manejo profiláctico, o más que profiláctico, preventivo. ¿Cuál sería? El ácido acetilsalicílico. Este es la mejor estrategia preventiva que podemos decir que se puede dar en primer nivel, en cualquier nivel, para prevenir un poco la severidad de la preeclampsia. ¿Y qué dosis van a ser? 100 miligramos diarios, siempre por la noche, siempre por la noche. En muchas guías dicen, sí, el suplemento de calcio es una buena opción. Sí es una buena opción, pero solo en pacientes que tengan deficiencia de calcio. Si mi paciente no tiene una deficiencia de calcio demostrable, darle calcio extra o suplementario no nos va a servir de nada, ¿sí? Y obviamente a esta paciente que ya tiene una lesión endotelial porque ya tiene una hipertensión preexistente, pues es muy importante hacer una cuantificación de proteínas en la orina de 24 horas para ver si no hay una lesión renal preexistente, también previa al embarazo, ¿no? Y por ende, ya que es una paciente con hipertensión crónica, pues lo ideal es que sea valorada por el oftalmólogo, ¿sí? ¿Qué otra cosa es muy importante? Si nuestra paciente ya lleva una terapia antihipertensiva antes de su embarazo, en cuanto se identifique que está embarazada, lo que debemos hacer es un cambio de tratamiento. ¿Por cuál? Por alfa-metildopa o un calcio antagonista, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos una paciente hipertensa crónica. Pero aparte, ¿cómo vamos a saber si nuestra paciente tiene hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada? Muy sencillo. Esta es porque nuestra paciente, aparte de ya ser hipertensa, desarrolla uno o más de los siguientes síntomas o criterios. Hipertensión resistente. ¿Qué quiere decir? Que a nuestra paciente hipertensa crónica ya le iniciamos alfa-metildopa, ya le agregamos nifedipino, ya le agregamos prazosin y apenas logramos controlar a nuestra paciente. Entonces, una paciente que es resistente a tratamiento o que necesita más de 2 antihipertensivos, ya podemos considerar que nuestra paciente hipertensa crónica ya tiene una preeclampsia sobreagregada.
¿O qué pasa? Que nuestra paciente no tenía proteinuria y desarrolla una proteinuria. O que nuestra paciente ya tenga proteinuria previa, pero esta se agrave. Entonces con eso podemos identificar a nuestra paciente con preeclampsia sobregrada. O que nuestra paciente, aparte de la hipertensión crónica, desarrolle alguno de los síntomas de severidad previos. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre estabilizar va a ser la clave, ¿no? Y referir a segundo nivel. Hipertensión gestacional. Como ya lo vi mencionado previamente, es la que se desarrolla por primera vez en el embarazo, después de la semana 20, con presencia de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o presión diastólica mayor o igual a 90. ¿Qué otra característica va a tener para poder decir es que nuestra paciente solo tiene hipertensión gestacional? Muy bien, no vamos a tener evidencia de proteinuria y tampoco vamos a tener presencia de ningún síntoma de severidad o dato de severidad. Preeclampsia. Muy bien, esta es como que la parte más importante. ¿Cuándo vamos a diagnosticar preeclampsia? Muy sencillo. Esta puede aparecer muchas semanas después del inicio de la hipertensión gestacional. Nosotros podemos decir, pues mi paciente tiene hipertensión gestacional, pero ya inició con proteinuria. Bueno, entonces en este caso ya la volvemos una paciente con preeclampsia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Muy sencillo. Hipertensión más cualquiera de los siguientes. ¿Cuál? Proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en una recolección de orina de 24 horas. Más de una cruz en un Napstix de orina, si es que no tenemos ninguna otra forma de nosotros evidenciar proteinuria. O una relación de proteína-creatinina mayor o igual a 0.28. O que nuestra paciente con hipertensión gestacional o cualquier tipo de hipertensión se agregue un dato de severidad. ¿Sí? Cuando vamos de preeclampsia con datos de severidad, es muy sencillo. Cuando tenga preeclampsia más cualquier complicación severa. Muy bien. ¿Qué tenemos que hablar del tratamiento? ¿Qué tenemos que decir cuando hablemos de tratamiento? Muy sencillo. Vamos a irnos a lo muy básico, ¿no? Porque para eso se trata esta guía, hablar de lo básico. Toda paciente que esté tomando IECA o ARA2, hay que cambiarlos, ¿sí? Hay que cambiarlos. Están contraindicados durante el embarazo. ¿Por qué? Porque se asocian a daño fetal. Entonces, toda paciente embarazada que esté tomando algún tipo de IECA o ARA2, inmediatamente hay que hacer el cambio. ¿Sí? El diurético no se recomienda como un fármaco antihipertensivo o como manejo antihipertensivo en pacientes embarazadas. Así de sencillo. A pacientes embarazadas con algún tipo de enfermedad hipertensiva se recomiendan dietas normosódicas, ¿sí? Dietas hiposódicas no hacen la diferencia, ¿sí? Una dieta normosódica. Siempre el objetivo primario del tratamiento antihipertensivo va a ser la reducción de la morbilidad materna y limitar los episodios de hipertensión severa. Esta es como la clave de todo. ¿Para qué damos el tratamiento? Para esto, para reducir la morbilidad materna y limitar los episodios de hipertensión severa. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos varios medicamentos. Les voy a poner una tablita de los medicamentos más comúnmente empleados. ¿Hay más medicamentos que se pueden utilizar? Claro que sí, pero estos son los medicamentos más comúnmente empleados y los que más se recomiendan. Porque van a decir, bueno, ahí veo la Betalol y no en todas las instituciones públicas, ni en todos los hospitales, ni en todos los centros de salud se cuenta con este tipo de antihipertensivo. Pero bueno, el más común, el de primera línea, el que siempre vamos a tratar de utilizar en primer nivel va a ser el alfa-metildopa. Pero que sí es bien importante,
tener en cuenta cuál es la dosis y el intervalo de administración. La dosis siempre va a ser de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Es que, doctor, yo solo le doy una tabletita al día. Prácticamente no está teniendo ningún efecto en nuestra paciente. Entonces, siempre que administremos alfametil-dopa, la dosis es de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. La dosis máxima de alfametil-dopa que le puedo dar a mi paciente va a ser de 2 gramos al día. 2 gramos al día. ¿Qué es bien importante? No hay evidencia suficiente que diga que si yo le doy más de 2 gramos va a haber algún cambio en mi paciente. Entonces, nosotros no vamos a llegar más allá de la dosis tope, que es de 2 gramos, porque no va a servir de nada, ¿sí? La Betalol, siendo este el medicamento antihipertensivo de primera elección, de acuerdo a la guía de práctica clínica, pero obviamente este es un medicamento que no siempre se tiene en todos los centros de salud ni en todos los hospitales. Entonces aquí únicamente es saber que existe, cuál es la dosis y cuál es la dosis máxima, ¿sí? El de segunda línea, que también es muy importante conocer, va a ser el nifedipino. Y cuando estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de nifedipino de liberación prolongada, que la presentación más común es de 30 miligramos. Entonces en este caso la dosis va de 20 a 60 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿sí? La dosis máxima van a ser 120 miligramos al día. Y hay que asegurarse que la forma correcta de nifedipino ha sido prescrita y es la que se está siendo administrada. Como les decía, entonces es bien importante que el nifedipino identificamos que es el de 30 miligramos y que es el que se indicó y es el que se está administrando, porque es completamente diferente el de la presentación de 10 miligramos. ¿Sale? Y por último, otro medicamento que ya deberíamos de conocer porque es de los más utilizados y el que se venía utilizando de más tiempo, que es la hidralazina. Si bien no lo mencioné como de primera línea porque no siempre se tiene un control tan estricto de los efectos o de la dosis de la hidralazina. Entonces, este no se recomienda de primera línea, ¿no? Lo vamos a usar como secundario en caso de que no se tenga ninguno de los otros o en caso de que se esté dando uno y que se tenga que agregar otro más o inclusive un tercero más. Esta dosis va de 25 a 50 miligramos, obviamente vía oral, y la periodicidad debe ser cada 6 horas. Como dosis máxima, 200 miligramos al día. Que es bien importante hablar de la hidralazina, los efectos adversos. El efecto adverso más común va a ser la náusea, el vómito e inclusive puede haber un síndrome similar al lupus. ¿Qué otra cosa es bien importante conocer? Si bien no viene en la guía de práctica clínica, es bien importante conocer el esquema de sulfato de magnesio. El esquema de sulfato de magnesio, el más común o el que más utilizamos en México es el esquema de Sussman modificado. ¿Sí? Existe el de Pichard, existe el de Cibaí, pero aquí lo más importante es conocer uno y saberlo utilizar. El que más comúnmente utilizamos en México, como les mencioné, es el de Sussman modificado. ¿Qué dice la guía? Muy fácil. La dosis de impregnación va de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio. Este va a ser intravenoso y se va a pasar en 5 minutos. ¿Cómo lo vamos a pasar? Muy sencillo. Se va a forar o diluir en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de solución fisiológica y lo vamos a pasar en 5 minutos. Oiga, doctor, que solo tengo glucosa, que solo tengo Harman, que solo tengo, pues ya nada me quedan esos, ¿no? Prácticamente se puede aplicar casi en cualquier solución, prácticamente en cualquier solución que se tenga disponible. Lo importante es la dosis, que debe ser por lo menos de 4 gramos, de 4 a 6 gramos, y se debe administrar en 5 minutos, ¿sí?
y vamos a tener posteriormente la dosis de mantenimiento. Hay diferentes formas de administrar la dosis de mantenimiento. El chiste va a ser que sea 1 gramo por hora, de 1 gramo a 2 gramos inclusive por hora. La forma más sencilla es diluir en 400 centímetros cúbicos 10 gramos de sulfato de magnesio y pasar a razón de 50 mililitros por hora. Oiga, autores, que a mí me gusta diluirlo en 900 y pasar a 100 mililitros hora. No hay ningún problema. El chiste es que pase de 1 gramo a 2 gramos vía intravenosa por hora. Esa es la dosis de mantenimiento. Este cuadrito es extraído de otra guía de práctica clínica que, si bien no está mencionada en la que estamos abordando, es muy importante porque a veces nos toca la parte de crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Y obviamente siempre que hablamos de crisis hipertensiva estamos hablando de preeclampsia severa. ¿Por qué razón? Pues porque estamos hablando de una persona que tiene una hipertensión arterial con un dato de severidad. Entonces en este caso se vuelve una crisis hipertensiva y prácticamente estaríamos hablando de una preeclampsia con datos de severidad. Obviamente, una vez identificada, el medicamento de primera línea va a ser el labetalol, que en algunas unidades de hospitalarias sí tenemos labetalol intravenoso y entonces podemos utilizarlo, ¿sí? Que es muy sencillo, 20 miligramos en bolo hasta 40 miligramos, ¿sí? Cada 10 a 15 minutos, o la forma más sencilla que yo les recomiendo va a ser en infusión, porque así no nos estamos confundiendo con las dosis. ¿Cuál va a ser la forma más sencilla de manejar una crisis hipertensiva en una unidad donde no se cuenta ni siquiera con soluciones intravenosas? Muy sencillo, nifedipino, pero este va a ser tabletas de 10 miligramos de liberación rápida. 10 miligramos. 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos y mi dosis máxima van a ser 50 miligramos. Que es bien importante estar monitorizando la presión arterial. Siempre que hablemos de una crisis hipertensiva se va a manejar de la misma forma o muy similar que una crisis hipertensiva en un paciente no embarazado. ¿Cómo es esto? Con una reducción gradual y ir disminuyendo poco a poco los niveles de TA. ¿Por qué? Porque es muy malo pasar de 160, 100 a 90, 60. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos de desprendimiento de placenta, etcétera, ¿no? Es muy riesgoso. Entonces, 10 miligramos para ir bajando lentamente la presión. ¿Cuál sería nuestro ideal terapéutico? Pues inclusive 140-90, 150-90, 150-100, irlo bajando gradualmente, ¿sí? Perdón. La hidralazina va a ser nuestra segunda línea. ¿Por qué? Porque en este existe el riesgo de equivocarnos en la forma de aforarlo, porque necesitamos vías intravenosas, pero es una muy buena alternativa. Y al igual que el nifedipino, puede hacer que la presión arterial baje muy de golpe. Entonces hay que ser muy mesurados con los bolos. Y estos deben de ser de 5 a 10 miligramos de hidralazina en intervalos de 20, inclusive cada 30 minutos. Y nuestra dosis máxima van a ser 30 miligramos de hidralazina. Perfecto, ya tengo a mi paciente estabilizada. Ahora, ¿qué debo hacer? La referencia. Se recomienda la referencia de primer a segundo nivel. ¿Cuándo? Cuando el diagnóstico de trastorno hipertensivo, cuando se hace el diagnóstico de trastorno hipertensivo en el embarazo, o cuando tengamos datos clínicos que sugieran la aparición de preeclampsia. Obviamente siempre debemos de estabilizar a nuestra paciente. Y aquí tenemos un pequeño cuadrito muy sencillo, ¿no? Siempre, si no tengo un área de hospitalización, casi siempre tengo un área de observación, donde puedo poner a mi paciente, iniciar el antihipertensivo, llevar una monitorización de los signos vitales, la toma del perfil bioquímico en caso de que se cuente con el recurso, y en su defecto la toma de tira de orina. Y ya que tengo esto en mi paciente, ahora sí
me voy a ir a valorar el bienestar fetal. Siempre va a ser primero la mamá y después el producto. No significa que no hagamos caso al producto, significa que siempre vamos a llevar un orden para no equivocar nuestro actuar. Hospitalizar o observar, iniciar antihipertensivo, monitorear a mi paciente, tomar pruebas de laboratorio o en su defecto tira de orina reactiva para buscar proteinuria, valorar bienestar fetal y ahora sí, estabilizar a mi paciente, enviarla a segundo nivel. ¿Vale? Esto es muy importante. Sé que es más difícil que sea virtual y que no sea en vivo porque las preguntas siempre van a ser importantes, pero lo mejor es darse una vuelta, darle una releída a la guía de práctica clínica e inclusive manejar pequeños puntos prácticos, ¿no? ¿Qué debo hacer en cada momento? Y siempre ser sistemáticos.